¿Por qué están en el fondo el Sagrado Corazón? Bueno, me habían pedido más que nada que les hable de tamizaje de cáncer de pulmón, pero bueno, estoy abierta para hablar de lo que ustedes quieran. Y la charla va orientada más que nada a eso. Nuestro país está tercero en la región en términos de incidencia de cáncer de pulmón. En todo el mundo es la primera causa de muerte por cáncer, el cáncer del pulmón. Es el más letal. Y en nuestro país también es el que más muertes por cáncer causa, más que el cáncer de próstata, más que el cáncer de colon. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo en las demás patologías oncológicas, la barra celeste, que es la de incidencia, y la barra roja, que es la de mortalidad, están bien separadas, ¿no? Ustedes ven acá, en mama, la barra de incidencia llega hasta acá, pero la barra de mortalidad no llega ni al 20. ¿Qué significa esto? Tenemos muchos casos, seguimos teniendo muchos casos, pero a raíz de la detección temprana, de la mejoría de los tratamientos, la mortalidad ha ido disminuyendo en estos casos. En el caso del cáncer de pulmón, fíjense que la barra celeste y la barra roja están muy cerquita. ¿Qué significa esto? A ver si se despiertan. Se nos mueren casi todos, ¿sí? Y en nuestro país, de los 10.700 muertes que tenemos por año, 5.600 son personas que se diagnosticaron en ese mismo año. Y el resto se va a morir en el próximo año. Entonces, hoy por hoy, como están las cosas, si a alguien se le diagnostica un cáncer de pulmón, es muy probable que muera del cáncer de pulmón en los próximos 2 años. ¿Por qué tenemos tantos casos? ¿Por qué hay tanta mortalidad? Bueno, tantos casos está relacionado con el tabaquismo. Por suerte, o no por suerte, por un gran trabajo que se viene desarrollando en las últimas décadas, nuestro país ha adherido a las 5 medidas del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del tabaquismo. Y a raíz de este trabajo, la prevalencia del tabaquismo ha ido disminuyendo de 35% en 2005 a 26% actualmente. Se sigue trabajando en esto. Este diagrama de las etapas de la epidemia del tabaquismo y su relación con las muertes por cáncer de pulmón es para mostrarles que después de un pico en la prevalencia o en la frecuencia del tabaquismo, pasan varios años hasta que aparece el pico en la mortalidad por cáncer de pulmón. Cuando se empieza a trabajar en contra del tabaquismo y empieza a bajar también la prevalencia del tabaquismo, también pasan varios años hasta que vemos el descenso de la mortalidad. Entonces, si bien hay que seguir trabajando en que la gente no fume, aunque tuviéramos éxito en un 100% de los casos y todo el mundo dejara de fumar, todavía tendríamos una latencia de varias décadas hasta ver un impacto en la mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Y por qué es tan letal? Bueno, esta es una enfermedad que en su etapa temprana, cuando realmente podemos ofrecer un tratamiento con mayor impacto en la supervivencia, es asintomática. Todos los estadios tempranos se diagnostican por nódulos incidentales. Uno le pidió una radiografía o una tomografía por otra causa y se encontró un nódulo pulmonar. Acá tenemos cómo se relaciona el estadio de la enfermedad, que se clasifica en 4 estadios, del 1 al 4 de manera creciente. Y aquí la columna de la supervivencia global a 5 años según el estadio. En el recuadro están aquellos estadios en donde el tratamiento quirúrgico tiene mayor impacto, y ustedes ven que es allí donde nuestra terapéutica puede hacer mayor beneficio. En cambio, en los estadios tardíos la supervivencia es muy baja. A la inversa, los estadios tempranos son los que menos cuestan en cáncer de pulmón. Por cada estadio 4 que tratamos, podríamos tratar hasta 10 casos de estadio 1. En nuestro país, estos números le tengo que agradecer a la gente del IEX que todavía no los publicó y que me los prestó para mostrárselos.
muestran como en nuestro país solamente el 20% de los casos de cáncer de pulmón de no pequeñas células se diagnostican en estadios quirúrgicos. Todos los demás son estadios avanzados. Además de que diagnosticamos en estadios avanzados, como el tabaco trae varias comorbilidades, no solamente cáncer de pulmón, muchos de estos pacientes que se beneficiarían por su estadio de un tratamiento quirúrgico no llegan a acceder al tratamiento por sus comorbilidades, entre ellas EPOC severo, fibrosis pulmonar, comorbilidades cardiovasculares, cerebrovasculares. En este relevamiento de Estados Unidos se estima que 41% de los pacientes con estadio 1 detectados por tamizaje fueron tratados sin cirugía por peor función pulmonar y por comorbilidades. Así que para que se den una idea de por qué es tan malo el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Cuánto nos cuesta en Argentina tratar al cáncer de pulmón o cuánto invertimos en tratar al cáncer de pulmón? Acá pueden ver el impacto por el estadio y ven cómo a medida que avanza el estadio aumenta muchísimo el costo del tratamiento. Y esto se va o se debe a que a medida que avanza el estadio el porcentaje del costo tiene que ver cada vez más con medicamentos de alto costo, terapias target o inmunoterapia y menos con la cirugía. En este modelado económico que hizo el grupo de la doctora Alcaraz de Liex, estima que el 1,4% del gasto en salud en Argentina es para cáncer de pulmón. Esta sola enfermedad se lleva el 1,4% de nuestro costo en salud y la gran mayoría, como les dije, el 80% de este gasto está en estadios avanzados donde el impacto en la supervivencia es bajo. Así las cosas, nosotros pensamos que invertir en políticas de prevención y detección temprana, lejos de ser un gasto, puede incluso ayudar a gastar mejor, si se quiere. Como cualquier enfermedad oncológica, el cáncer de pulmón tiene estas etapas. Desde que aparece una célula tumoral hasta que aparecen los síntomas. Hay un periodo presintomático, al que algunos le llaman lead time, o tiempo de latencia, o tiempo de espera. En ese tiempo de latencia es donde queremos diagnosticar con el cribado. Pero es también donde están algunos de los riesgos del screening, del cribado. Si ese tiempo de latencia en el cual, entre que la enfermedad está la célula tumoral y empiezan los síntomas y el riesgo de muerte, si ese tiempo es mayor que la expectativa de vida de la persona, el screening no nos va a servir. ¿Se entiende? Es ahí donde aparecen los casos que llamamos de sobrediagnóstico con screening. Una vez que aparecen los síntomas es importante concientizar, garantizar el acceso a la salud, reconocer estos síntomas, que haya equipos multidisciplinarios adecuados para el diagnóstico, la estratificación y el tratamiento y sobre todo un trato personalizado de cada paciente. A raíz de que este problema empieza desde hace mucho tiempo, los estudios al respecto no son precisamente nuevos. Ya en la década del 70 empezaron los primeros ensayos clínicos con la tecnología que había en esa época, que ellos disponían de radiología y citología de esputo, sin encontrar diferencias en la mortalidad en los pacientes o en las personas de alto riesgo que se sometían a radiografía anual. Ya en los 90 en Estados Unidos se generó el ensayo clínico PLCO, que era para investigar pulmón, próstata, colon y ovario. Ellos reclutaban personas de 55 a 75 años sin otros factores de riesgo, o sea que aquí no se tamizaba, no se estratificaba por riesgo, solamente por edad. Si bien esta estrategia de radiografía versus cuidado habitual no tuvo un impacto en la supervivencia sin diferencias en la mortalidad, sí dieron un stage shift, un cambio de estadio, una mayor proporción de estadios tempranos en el diagnóstico, y toda la información que se recabó de esos más de 150.000 participantes sirvió para realizar los modelos de riesgo que se utilizan hoy para elegir la población candidata a screening.
En Nueva York se realizó a partir de 1993 el estudio ELCAP, que todavía sigue en curso, una cohorte de individuos de alto riesgo donde además de la edad se tamizaba por tabaquismo, tabaquistas pesados de más de 30 paquetes año. Hoy es el ELCAP porque tiene centros en países de todo el mundo y tiene más de 30.000 personas reclutadas. Han reportado un 85% de diagnósticos en estadio 1, o sea, al revés de lo que pasa en la vida real, que el 80% son estadios tardíos. Y en estos estadios 1, la supervivencia a 10 años reportada es del 88%. Con todas estas evidencias se empezaron a hacer ensayos clínicos randomizados, controlados, para ver si esta estrategia realmente servía. Y el más importante fue el NLST, con 33 centros de Estados Unidos, en los cuales reclutaron más de 50.000 personas randomizadas entre una línea que iba a tomografía de tórax de baja dosis, que significa una exposición anual de menos de 1 milisievert, y en el otro brazo radiografía anual. Solamente personas de alto riesgo, de 55 a 75 años, más de 30 paquetes año. Lo siguieron durante 6 años y demostraron una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón de un 20% y una reducción de la mortalidad por todas las causas de un 6,7%. Esto es bastante distintivo, casi de nuestro conocimiento hasta hoy. No hay ningún otro screening oncológico que tenga impacto en la mortalidad global, salvo este. A raíz de estos resultados, la Fuerza de Trabajo Operativa de Prevención de Estados Unidos empezó a recomendar el tamizaje y en el 2015 en Estados Unidos empezó a tener la cobertura de Medicare, Medicaid para tamizaje. Y hoy por hoy ya llevan 10 años de screening y más de 1 millón de personas tamizadas. En Europa, varios ensayos más pequeños no demostraron diferencias en la supervivencia por su bajo N, pero sí fueron sumando evidencia para esta estrategia. Y el más importante fue el estudio Nelson de Países Bajos, que sí demostró una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón de un 24%, sobre todo entre los hombres. Y lo que aportó es que las tomografías no se hacían en intervalos anuales, sino en intervalos crecientes. 1 año, 1,5 años, 2 años y 5 años, con un seguimiento a 10 años. Más adelante otro estudio italiano, el estudio MIL, con resultados similares, comparó la tomografía anual con la bienal y también encontró diferencia en la mortalidad. A raíz de todo esto, el Sistema de Salud Nacional del Reino Unido lleva ya 10 años estudiando la estrategia de screening con 16 programas pilotos, 3 ensayos clínicos randomizados controlados, estudios de costo-efectividad, el desarrollo de una guía de seguimiento de nódulos pulmonares y en base a sus resultados este año empieza el programa nacional en Reino Unido. Todo esto ha tenido un impacto también en Latinoamérica, donde también hay varios proyectos pilotos en Argentina, Brasil, México y Colombia. De estos 8 ensayos clínicos randomizados controlados, se han realizado varios metaanálisis que agrupan y sintetizan la información. Este es el más reciente, que encuentra una reducción en la mortalidad del 21% y una reducción en la mortalidad global del 5%. Con un número necesario para tamizar, para prevenir una muerte de 226 personas. Es decir, para prevenir una muerte por cáncer de pulmón se necesitarían hacer 226 tamizajes. ¿Alguien sabe cuál es el número para cáncer de mama? Del screening de cáncer de mama. ¿Más de 200, menos de 200? 1074. ¿Y el de colon? 700. Entonces hay otros screenings para oncológicos que están más difundidos, que tienen menos relación con su efectividad. Entonces, todo muy bonito. Si hay estos ensayos clínicos tan potentes, si hay esta fuerza de la evidencia, si es tan prioritario el problema, ¿por qué no estamos todos haciendo screening?
Bueno, hay varias preocupaciones al respecto. Por un lado, la tasa de falsos positivos, el sobrediagnóstico, por supuesto los costos, los daños por radiación, que son los mínimos, y la falta de evidencia local. De todos estos estudios que les mencioné, todos son europeos o de Estados Unidos, y los de Estados Unidos solamente un 2% de los participantes eran de origen hispano o latino, y la gran mayoría de los participantes de los ensayos eran de clase media alta universitaria. Entonces, ¿es esta evidencia que nos llega de Estados Unidos y de Europa reproducible a nivel local? Esto tendríamos que averiguar. En cuanto a los falsos positivos, se consideraba en estos ensayos clínicos positivos, en el NLCT, que fue el primero de gran impacto, todo nódulo a partir de los 4 milímetros de diámetro. Son nódulos muy pequeños y que hoy se sabe que la gran mayoría de ellos son benignos. No había en ese momento tampoco protocolos de manejo del nódulo pulmonar, con lo cual cada centro se guiaba por sus propios estándares. De todas maneras, hubo solamente un 1,2% de procedimientos invasivos fútiles en esos ensayos clínicos. Y en Brasil, el estudio BRET 1 y BRET 2 arrojó resultados similares. Para trabajar en este problema se desarrolló a partir de 2019 esta herramienta que se llama Langrats, que categoriza los nódulos hallados en tamizaje en 4 categorías de orden creciente de riesgo de malignidad y que están macheadas con una conducta que se sugiere al respecto. Recién a partir de las categorías 4 son de más riesgo de malignidad, donde se puede llegar a indicar una conducta invasiva como una biopsia o una cirugía. Y lo que les mostraba acá es que los falsos positivos aplicando Langrats son de 5,3% en comparación con el 21% que tenía el estudio original. Entonces, ¿qué significa sobrediagnóstico? Por un lado estamos diciendo que es la enfermedad oncológica más letal, que todos se mueren en el primer año, pero por otro lado, si la diagnosticamos temprano, nos preocupa diagnosticar un cáncer que nunca hubiera dado síntomas o un cáncer que nunca hubiera provocado la muerte. O sea, diagnosticarlo tan temprano que en realidad esa persona nunca se hubiera muerto de ese cáncer porque era un nódulo tan pequeño que su tiempo de latencia es mayor que la expectativa de vida de la persona. Todos nos vamos a morir, como decía Borges, es una costumbre que suele tener la gente, pero el tema es ver si con esta estrategia ese punto en el que nos vamos a morir es más adelante o si nos vamos a morir el mismo día pero con un cáncer menos, digamos. Nos morimos el mismo día pero más sanitos. Entonces, este sobrediagnóstico es una de las preocupaciones por las cuales el screening tiene mucha gente en contra, ¿no? Si esta enfermedad es detectable en este tiempo de latencia, ¿cómo sabemos si alguna vez va o no a provocar la muerte? Estimar el sobrediagnóstico es difícil. Acá les pongo los números del NLCT con 2 fórmulas que se usan para estimar sobrediagnóstico. No es para que se pongan a hacer números o para que no sepan hacer desde ahora, pero es para mostrarle que si uso, por ejemplo, una definición basada en la clínica, el sobrediagnóstico